¿Listos? Vamos a buscar, hermano, 1 Timoteo 3:16. Porque empezamos a hablar y de ahí nos vamos. Amén. 3:16. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí manténgase, hermano, por si ocupamos. Miramos, hermano, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad de Dios. Amén. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Amén. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, grande es este misterio, y quiero decirle que es uno de los misterios más difíciles de entender en la Biblia. Amén. Dice la Biblia en Colosenses que cualquiera que entra y descubre este misterio ha entrado a todos los tesoros de conocimiento y de sabiduría. Así que no es fácil, hermano, entender quién es Jesucristo. Aparentemente, amén, pareciera que fuera fácil, pero es uno de los misterios más difíciles de la Biblia. Dice que aquel que entra y lo descubre, entró a todo, amén, tesoro de conocimiento y sabiduría. Eso es en Colosenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. Hoy vamos a estar, hermano, dando el estudio número 6. El estudio número 6, amén, vamos a comenzar con el estudio número 6, lección 6. Y miramos, hermano, quién, amén, era Jesucristo o quién es Jesucristo. Y podemos mirar que dice, era Dios manifestado, amén, Dios manifestado en carne. Jesús era Dios y Jesús a la vez era hombre. Amén. Jesús era Dios y Jesús era hombre. Por esa escritura que leímos dice: grande, indiscutiblemente, amén, grande es el misterio de la piedad de Dios. Amén. Dice: Dios fue manifestado en carne. Y esto, hermano, es difícil entenderlo. Y es aquí donde podemos ver tanta controversia, amén, acerca de Jesucristo. Amén. Para unos, usted le pregunta quién es Jesucristo. Por ejemplo, usted les pregunta a los del Tibet, van a decir un iluminado. Amén. Usted les pregunta a otras personas quién es, a menos que creen en la filosofía, un filósofo. Amén. Y algunos, hermanos, que todavía están más, eso sí, no sé, supuestamente intelectuales, pero a la vez pareciera que no están intelectuales, porque algunos dicen Jesucristo no existió. Amén. Tanto que podemos mirar, hermano, a través de la historia, tanto que existió porque marcó la historia. Y podemos mirar en los libros, dice antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Pero mira dónde estamos llegando, hermano, que al final hasta van a andar quitando esto, porque todo esto les molesta. Todo esto, amén, les molesta, amén. Pero podemos mirar, hermano, que siempre, amén, fue un problema. Amén. Siempre fue una confusión, siempre fue una pregunta: ¿quién es Jesucristo? Amén. Y vamos a mirar un repaso, amén, aunque no más es por encima. Normalmente damos estudios a profundidad acerca, amén, de estos misterios. ¿Quién es Jesucristo? Tenemos estudio del misterio de Dios, del Padre de Cristo, amén, el misterio del Padre, del Espíritu, del Hijo de Dios, de la diestra de Dios. O sea, y tenemos todos esos estudios, amén, cuando profundizamos, cuando alguien tiene preguntas así. Pero vamos a dar un repaso, amén, como diciendo por encimita, para entender quién era Jesucristo. Amén. Dios manifestado en carne. Amén. Jesucristo era hombre y era Dios. Amén. Jesús como hombre, podemos mirar, hermano, que Jesús, amén, como hombre, el Hijo de Dios, el hombre humano de carne. Amén. Jesús como hombre, dice, como el Hijo de Dios, el hombre humano en carne. Podemos mirar, amén, como hombre, dice, nació niño, o sea, hijo, creció en sabiduría, tenía hambre, era siervo, habitó en la tierra, oraba a sacrificio para pecados y murió. Amén. Como hombre podemos mirar y podemos mirar las escrituras. Se encuentra, por ejemplo, en Mateo 1, 23 al 25, donde usted puede mirar, donde dice aquí la Virgen dice: concebirá, darles un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Podemos mirar entonces que como hombre, amén, él, o sea, nació, fue un niño, hijo, creció en sabiduría, tenía hambre, era siervo, habitó en la tierra, oraba, amén, y fue ofrecido en sacrificio por los pecados, murió. Eso era como hombre. Ahora, como Dios,
podemos mirar que como Dios, amén, como Él, el Espíritu, el gran Dios eterno, amén, como el Espíritu, como el gran Dios eterno, podemos mirar que Él todavía ni nacía. Y vamos a mirar lo que dice en Isaías 9:6, Isaías capítulo 9, verso 6. Todavía ni nacía y ya era Dios fuerte. Amén. Amén, hermano. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se fija, todavía no nacía y ya era Dios fuerte, Padre eterno, amén, y apenas iba a nacer. Se estaba anunciando, amén, antes de su nacimiento, amén, y podemos mirar cómo, o sea, la Biblia nos revela que iba a nacer, iba a ser Dios fuerte, Padre eterno. Entonces podemos mirar que como Dios, amén, como Él era Dios. Busque Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Y podemos mirar, dice que como Dios sabe todas las cosas, amén, Él sabía todo. Podemos mirar que como Dios alimentó multitudes. Por ejemplo, tenemos cuando, amén, dice, alimentó 5,000 personas, dice, sin contar mujeres y niños. Imagínense, hermano, por ejemplo, esas 5,000 personas, que 5,000 estuvieran casados. Imagínense, aumentamos 5,000 mujeres y eran 10,000. Vamos a decir así que 3,000 más eran casados, 5,000 más 3,000, 8,000. Y vamos a aumentarle los niños, que no dice sin contarlos. Amén. Vamos a decir así que bueno, que vamos a ponerle, amén, en aquel tiempo, sabe que era de mucho, pero vamos a poner en estos tiempos aquí unos 4, amén, porque todavía hay algunos que se avientan 5, 6, 7 y 8. Pero vamos a decirle 4 niños. O 5, 4 niños. Amén. Imagínense, hermano, 4 niños. ¿Cuántos cree que serían más? Se fija, si cada persona tenía, vamos a decir, si eran 5,000 hombres, o sea, cada uno de ellos tenían 5, ahí están 20,000. Vamos a decirle así, 3,000 nomás, amén, que tenían hijos de 4 niños, 12,000. Entonces estamos hablando 22,000, hermanos, amén, con 2 pececillos. Se fija, o sea, algo increíble, o sea, una multitud, como Dios podía hacer todo eso. Amén. 19:16. Dice en el nombre de Jesús. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Se fija, como Dios dice, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Se fija. Así que, hermano, Él, ¿verdad?, es Señor de señores y Rey de reyes. Así que si hay otro rey, usted encuentra otro rey, dice, yo soy el rey de ese rey. O sea, si hay otro señor, dice, yo soy el Señor de ese Señor, Señor de señores. ¿Se fijan? Entonces, si hablamos, hermano, a alguien fuera de la Biblia, Él es el Señor de señores. Si hay reyes, todavía hay reyes, antes había reyes, amén, Él es el Rey de reyes. Si vamos a la Biblia, amén, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Se fija? Entonces, aquí está, hermano, para las religiones, por ejemplo, algunos que no aceptan a Cristo, amén, como Dios, amén, que no lo aceptan, que lo rechazan, amén, pero, amén, si ellos le sacan un rey, pues yo le saco, amén, dice, Él es Rey de reyes, amén, y Señor de señores. Bueno, ¿eso dice la Biblia o no dice la Biblia? Yo le estoy hablando Biblia, amén. Estoy hablando Biblia, entonces, amén, dice Pablo, aunque hay muchos señores, amén, dice, pero nosotros solamente creemos que hay uno. ¿Qué pasó eso? Le gusta el enemigo, hermano. Ay, santo. Y mire, ¿y dónde está el que está grabando? Gloria a Dios. ¿Se fija, hermano, cómo el enemigo quiere ser Señor? ¿Se acuerda que dijo, o sea, si me adorares, todos los reinos te doy? Y mire, pareciera que aquí pasó. Pero dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es un Señor o el Señor. Fíjese la diferencia, un Señor
y el Señor. Un Señor es uno más, y el Señor es el mero mero, el único. Amén. Así que toda lengua, amén, el mismo diablo tiene que arrodillarse y declarar que Jesucristo es el Señor. Ya hasta quiero predicar de aquí. Miramos, hermano, entonces Jesucristo, amén, Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo como Dios creó la tierra. Bueno, si no creo, vamos con los Colosenses 1:16 y 17. Si no lo tiene usted, ya lo tengo yo. 1:16 y 17. Listo. Gloria a Dios, dice así en el nombre de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo por medio de Él y para Él. Y sigue leyendo, y Él es antes de todas las cosas. Amén. Entonces podemos mirar, hermano, que como Dios, amén, Él, amén, creó las cosas. Amén. El mundo, como dice Juan 1, amén, Juan 1:1 y 1:14, amén, podemos mirar, amén, que nos dice claramente que Él, o sea, Él creó todas las cosas. Amén. El mundo estaba, el mundo por Él fue hecho. Amén. Dice que Él, o sea, ese verbo se hizo carne. Así que podemos mirar, bueno, que Él creó como Dios todas las cosas. Podemos mirar que como Dios contesta la oración, como Dios perdona pecados. ¿Sabe otra escritura rápidamente? Marcos 2:5 al 7. Gloria a Dios, dice así en el nombre de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Si no solo ¿quién? Dios. Fíjate, ellos tenían bien claro que solamente Dios podía perdonar los pecados. Y dijeron, este está dando blasfemias. Pero mire cómo Él dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios manifestado en carne, el mismo Dios descendiendo, amén, a la tierra. Así que podemos mirar, por eso para Él no se le hizo ninguna blasfemia, no se le hizo ningún problema, porque era el Dios, amén, que perdona pecados. Así que si nosotros vamos a Cristo y pedimos que nos perdone los pecados, amén, Él puede perdonar pecados. Le digo esto, hermano, porque usted va a encontrar muchas religiones que, amén, dice que para qué va Cristo, rechazan, pero la Biblia dice que si Él puede perdonar pecados, amén. Y así que si Él me perdona los pecados, a los pecados serán perdonados, amén. Y si no tengo, amén, hermano, y yo muero y mis pecados son perdonados, ¿quién es el que me acusa? Amén. Así que la Biblia me dice eso, amén. Entonces podemos mirar, o sea, Jesucristo resucitó, amén. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces podemos mirar, amén, que Jesucristo nos puede enseñar, amén, acerca de que Jesucristo era el mismo Dios manifestado en carne. Podemos mirar, hermano, que Él pudo decir: el que me ha visto, amén, a mí ha visto al Padre. Amén, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Imagínense, esto tampoco no le gusta a muchas personas, a mucha gente no le gusta esa escritura. Amén, como diciendo cómo, amén, se compara. Porque, hermano, no hay otra manera de acercarnos a Dios, de mirar a Dios. Amén, Dios es espíritu y en espíritu nadie puede mirar a Dios, nadie puede tener acceso. Amén, Él es invisible de lo invisible. Los ángeles son invisibles, pero el Espíritu de Dios es invisible, amén, de lo invisible. O sea, a los ángeles, el Espíritu de Dios es invisible, amén. Así que, así como los ángeles son invisibles para nosotros, amén, y el Espíritu de Dios es invisible
para los ángeles. La única manera de poder mirar, amén, acercarse al Señor es a través, amén, del Hijo llamado Jesucristo, amén. Entonces podemos mirar que no hay otra manera, pues se dice, el unigénito le dio a conocer, amén, amén. Nadie podía mirar a Dios, nadie podía acercarse a Dios, por eso dice, Él es el principio, amén, de la creación de Dios, o sea, nadie ha visto a Dios jamás. Entonces podemos mirar, por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, o sea, amén, dice, amén. Y si puede leer, por ejemplo, las Escrituras, San Juan 14:7, podemos mirar, hermano, como dijo, o sea, en San Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos, y dijo Él claramente, o sea, vamos a leer mejor. Dice así en el nombre de Jesús: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Y qué más dice? ¿No crees que yo soy en el Padre? Yo estoy. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora ¿dónde? En mí, ¿verdad? Él hace las obras. Fíjense, entonces aquel cuerpo, amén, aquel templo era la morada del Espíritu de Dios que estaba dentro de Él. Pero dijo, amén, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras, ¿verdad? Y si usted, no me acuerdo si es 2 Corintios 5:19, donde dice que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Se fija? Entonces podemos mirar, hermano, que estas cosas trae confusión a muchos, se les hace difícil entender acerca de quién es Jesucristo, amén. Hermano, no sé si se está viendo, hermano Ricardo. Hubo cambio. Amén, entonces, sí. Ok, si no está bien, hermano Jaime. Está bien, gracias. Entonces podemos mirar, hermano, que para muchos, amén, es difícil, amén, este estudio, hermano, este estudio está en un estudio que vamos a dar en los niveles. Ahorita estamos en nivel 1, 2, 3, 4 y 5. En uno de los niveles vamos a tocar el estudio, o sea, a fondo, quién es Jesucristo, en ese nivel que vamos a tocar. Y en este nivel vamos a explicar, o sea, la diestra de Dios, o sea, ¿cuál es la diestra de Dios? Por ejemplo, ¿qué es la diestra de Dios? ¿Es la derecha o qué es la diestra? Según la Biblia. Vamos a tocar, amén, el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Vamos a tocar, o sea, el Padre, el Espíritu, o sea, lo que habla la Biblia acerca de eso. Y es en uno de los niveles, amén, que va a estar. No me recuerdo si es en el tercer nivel. Amén. Y esto es importante porque cuando usted, hermano, usted le predica a alguien, la gente quiere que le dé respuesta. Miren, muchos, hermanos, y le estoy hablando a gente que tiene años, gente que tiene veces doctorados, amén. Gente, hermano, que tienen años, pastores, ministros, sacerdotes. Cuando se toca este punto, ellos, para no meterse en problemas, mire, ellos dijeron hasta concilios, amén. Y se fundó ese concilio, el concilio de Nicea, donde dijeron, amén, el misterio de la Santísima Trinidad. Punto, se acabó el asunto. Y ahí, hermano, todo el cristianismo se lo ha traído y nadie se quiere meter en problemas en escudriñar la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿La Biblia me habla del misterio de la Santísima Trinidad? ¿O la Biblia me habla del misterio del Dios Padre Cristo? ¿Me habla del misterio de la piedad? O sea, me habla de muchos misterios, amén. Entonces, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, podemos, amén, descifrar esos misterios con la palabra de Dios y basados en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, dele palmas al Señor, amén. Entonces podemos mirar, hermano, continuando con el estudio, amén. Les decía esto, imagínense, hermanos, si le hablara de eso, le estoy hablando de unas 10 lecciones, más o menos para entender un poquito más.
Amén. Ahí me voy a detener, pero este es un estudio que estamos dando, tocando pocos para poder entender la Biblia. O sea, amén, cómo en 10 lecciones, cómo conectarlo a través de la Biblia, amén. Entonces, por eso no me quiero detener mucho ahorita aquí, pero si usted no falta, amén, a los estudios, eso vamos a estar tocando en los siguientes niveles, amén. Podemos mirar, le decía, amén, continuando con el estudio, dice el camino hacia... Perdón, me adelanté. Dice, las llaves del reino dadas al apóstol Pedro, amén. Si todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en los cielos, amén. Podemos mirar, amén, cómo el Señor, o sea, en cierta manera, o sea, le dio la autoridad, amén. Podemos mirar que Pedro tuvo el privilegio de predicar el mensaje, y usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 2. Desde el capítulo 2 usted puede mirar y leer 2:38 cómo Dios lo usó para predicarle a los judíos, amén, por primera vez cuando vino el Espíritu Santo. Podemos mirar cómo el Señor igualmente lo usó igualmente cuando los samaritanos, amén, predicaron la palabra del Señor, y él fue y recibieron el Espíritu Santo, también les compartió la palabra, amén, cuando Felipe les predicó en Samaria. Y podemos mirar cómo el Señor lo usó también cuando los gentiles, nadie se quería acercar a los gentiles, cuando de repente el Espíritu le dijo a Pedro que fuera a la casa de Cornelio, y empieza a predicar el mensaje, y cuando empieza a predicar empieza a caer el Espíritu Santo una vez más. Incluso hasta después de ellos, los hermanos le decían, Pedro, ¿por qué te metiste, amén, en una casa de gentil? ¿Por qué te metiste ahí? Amén. Entonces le empieza a explicar, el Espíritu Santo, así como se derramó con nosotros, como el día de Pentecostés, igualmente se derramó con ellos. ¿Y quién era yo, amén, para prohibirles esto? Entonces podemos mirar, hermano, que de cierta manera el Señor lo usó, amén, para abrir la puerta, para predicar, amén, en cierta manera, amén. Entonces podemos mirar, o sea, acerca de eso, el camino dice hacia la muerte de Cristo. Podemos ver acerca, amén, de la última cena llamada, a la última cena se le llama, quiero hacer un poco hincapié, un énfasis, fue la última comida, en otras palabras, la última cena, la última comida, pero ya era en la tarde, amén, que fue dada el Señor con los discípulos. ¿Y qué es lo que estaba celebrando? Estaba celebrando lo que era la Pascua que era celebrada, amén, por el pueblo judío. Lo celebraban cada año. Si se acuerdan, era cuando el Señor sacó el pueblo de Israel de Egipto, amén, y cuando salió por primera vez les dijo que celebraran la Pascua. Año con año tenía que celebrar la Pascua. Eso era lo que el Señor estaba celebrando, la Pascua, y se le llama la última cena porque fue la última cena que comió con ellos, pero en realidad era lo que estaba celebrando, la Pascua, amén, y ahí quedó lo que es la última cena, amén, la última celebración que tuvo con los discípulos. Le explico esto porque a veces que escuchamos, amén, y es bueno que sepamos, o sea, dónde para poder unir. Era la Pascua lo que estaban celebrando, amén, y se fue y se llamó lo que fue la última cena. Después de ahí, podemos mirar que el Señor salió, amén, y fue, dice que fue a orar, amén, llevó, amén, a discípulos, y amén, y dice que, amén, él estaba orando, llegaba el momento difícil, y dice que los discípulos se quedaban dormidos, amén, fue y los despertó varias veces, amén. Así que podemos mirar, o sea, cómo, amén, estaba intensidad, que su sudor era como gotas de sangre, y así estaba intensamente orando. Acuérdense que les expliqué que era Dios, era hombre a la misma vez, amén. Algunas veces tenía que actuar como hombre, algunas veces tenía que actuar como Dios, amén. Como Dios, por ejemplo, cuando andaba en las aguas, un hombre normalmente no camina en las aguas, pero como Dios, amén, puede tener autoridad sobre las aguas. Amén, como Dios cuando le decía detente, amén, al agua, amén, o sea, tranquilízate a los aires, amén, como Dios tiene toda la autoridad, amén. Entonces podemos mirar, amén, porque esto es uno dice, bueno, ¿por qué? Amén, ¿por qué sentía, o sea, dolor? Y eso es aquí donde muchos claudican, donde muchos patinan. Entonces podemos mirar que después de que está orando, dice que, amén, fue arrestado cuando Judas
Judas dice que lo traicionó por 30 piezas de plata. Amén, fue traicionado. Y podemos mirar cómo dice que los llevaba y le había dado la señal a quien miren que yo dé un beso, ese es, o sea, amén, y con un beso es traicionado, así que cuidado, hermano, cuando alguien le dé un beso, amén, no se crea. Entonces, mire, el beso, hermano, era una costumbre de los judíos, el ósculo santo, amén, que le llaman, amén, y bueno, pero esa a la vez era una señal para aquellos que iban a arrestarlo. Y así que podemos mirar que ahí fue donde lo arrestaron, amén, lo llevaron a enjuiciar, amén, lo llevaron delante del sumo sacerdote. Y después de que estuvieron ahí, se burlaban de él, lo golpearon, amén, maltrataron, se mofaron. Y después lo llevan delante de Poncio Pilato. Igualmente, amén, se burlan de él, lo llevan ante Herodes y bueno, lo traen para ahí para acá, amén, quebrantando las leyes, amén, sin hacer un justo juicio. Y miramos, amén, que Pilatos no quería él, decía, no hallo nada en él, amén, tenía temor de él, su esposa le dijo, soy un sueño, que no te metas con ese justo, y él no quería librarlo, pero podemos mirar cómo la gente, amén, ya estaba enardecida, estaba ciega, increíblemente Pilato les dijo, pero ¿cómo? Era día donde soltaban a un preso, le dijo, mire, tengo aquí uno llamado Barrabás. Y él yo creo que pensó, dijo, no, pues este malhechor, es un malhechor, es un maleante fácil, que va a decir, no, enciérrales un peligro ahí en las calles. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que dijo, queremos a Barrabás, amén. Queremos a Barrabás. Y mire, el corazón estaba tan duro que prefirieron a Barrabás en vez de Cristo, amén. Y es increíblemente, amén, como el hombre tan ciego, pero así fue donde podemos mirar que rechazaron a Cristo y no lo libertaron, y ahí Barrabás, amén, salió en vez de Cristo. Alguien dele palma al Señor, amén. Así que lo azotaron, amén. Después de azotarlo 39 azotes, era terrible. Imagínense, dicen que los látigos con que azotaban, que tenían como unos garfios o fierros a la orilla. Así que cada vez que daban golpes, eran golpes que golpeaban, o a la vez eran, dependiendo, a veces tenían como algo que jalaba, arrancaba la carne. Entonces, o sea, era el castigo, o sea, que el plan era que casi murieran los latigazos, o sea, que no era fácil, o sea, era muy cruel, o sea, porque imagínense que le golpee, hermano, y donde agarre así, o sea, no nomás es como dicen un chicotazo, sino que pega y jala y arranca carne. Imagínense cómo quedaba desgajado, o sea, despadazado. Era terrible, o sea, esa era la manera como ellos, o sea, castigaban terriblemente. Así que podemos mirar cómo fue rechazado, amén, y fue llevado ante los soldados. Igualmente los soldados también se burlaban, amén, le hicieron la corona de espinas, o sea, se burlaban, decía salve, amén, y se burlaban de él, y así que fue latigado. Pero mire, gloria al Señor, porque todo eso tenía un plan el Señor, que gracias a Dios, amén, que por su muerte, amén, por sus llagas, hoy nosotros somos curados, somos sanados, amén. Por ejemplo, dice la Biblia en Santiago 5:14, ungiendo con aceite para que sea sanado. Está alguien enfermo, traiga ante los ancianos, oren, ungiéndolo con aceite para que sean sanados, amén. Dice, Él sana todas las dolencias. Dice, herido fue por nuestros pecados, rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados, amén. Entonces, podemos mirar, hermano, que hoy en día, a través del sacrificio, a través de sus, amén, llagas, de sus, amén, golpes, latigazos, amén, a través de todo lo que fue golpeado, el Señor ha dado sanidad a su pueblo, a la iglesia. Y no solamente ha dado dones de sanidad a su iglesia, amén, a través del sacrificio de Cristo. Y ahí le va. Es increíble, hermano, la iglesia, como nosotros a veces nos falta fe. Creemos a veces, hermano, en la salvación que Dios nos ha dado. Esa es una perla. Pero a veces nos cuesta creer en la sanidad. Y ahí le va. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto,
hizo la Pascua. Escuche bien. Y la mayoría nos enfocamos que el ángel pasó por encima y no destruyó los primogénitos. Pero mire, esta sangre de un cordero no solamente tuvo poder sobre aquel ángel que iba de la muerte, que iba a matar a todos los primogénitos, sino que tuvo el poder para que no hubiera ningún enfermo mientras ellos caminaban por el desierto. Así dice la Biblia, hermano. Amén. No hubo ningún enfermo, salvo si alguno era rebelde con Dios. Pero dice la Biblia, hermano, que, mire, la ropa les crecía, comida no les faltaba y no necesitaban doctor, con la sangre de un cordero. Ahora, eso era solamente sombra o símbolo del verdadero Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de toda la humanidad. Amén. Entonces, hermanos, si eso tuvo poder, imagínense el poder que tiene la sangre de Jesucristo. Amén. No sé si me puede entender esto. Este poder lo ha dado a la iglesia. La mayoría, hermanos, nos enfocamos cuando dice hicieron la Pascua, amén, y fueron, dice, fueron protegidos, pero nadie se enfoca y se fija en que dice, y también fueron sanados mientras anduvieron todo por ese desierto. Cristo Jesús igualmente, amén, fue sacrificado, igualmente dice, por su llaga somos sanados. Si ustedes se fijan, hermano, lo golpearon, hay sanidad. Mire, le golpearon, amén, los pies, le clavaron los pies. Así que si usted tiene artritis, hermano, en los pies, por los clavos, amén, que le encajaron ahí, sanidad para sus pies. Así, ¿sí o no fue? La cabeza, le pusieron las espinas, lo golpearon. Si hay un problema en la cabeza, sanidad en la cabeza. En el cuerpo le encajaron la lanza. Hay un problema, hermano, en el cuerpo, sanidad. La espalda fue golpeado, latigado. Hay un problema, hermano, ahí está la sanidad. Los brazos, las manos, hay un problema en las manos, ahí está la sanidad. Esto es por fe, hay que creerlo, hay que declararlo, ya está y es por fe. Esto no lo ha robado el diablo, hermano. Pero si por un cordero, hermano, en el desierto hubo sanidad, hermano, para ese pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, y que solamente era una sombra o un símbolo del verdadero Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Amén. Yo se lo dejo de tarea, ese es para nosotros. Es para usted, para mí, y depende de nuestra fe. Muchos hermanos, muchos cristianos han sacado provecho de esto. Muchas bendiciones del Señor, amén, han agarrado, y muchos nos hemos perdido las bendiciones. Pero ahí está. Amén. Mejor le sigo, como que lo puse pensativo, nervioso. Pero ahí está, hermano, ahí. Son las promesas de Dios. Amén. Seguimos adelante. Podemos mirar, amén, que después, amén, de que lo crucificaron, expiró y dijo, consumado es. Y aún, mire, qué hermoso es que aún en sus últimos momentos
alcanzó a rescatar un alma más ahí en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, hermano. Amén. Dice que Judas se ahorcó tristemente. Pero lo que me llama la atención también, hermano, que cuando dijo consumado es, entró una transición donde la ley y la gracia, y eso es bueno que lo vea, lo distinga, la ley y la gracia, amén, la ley que fue dada a través de Moisés y la gracia que vino a través de Cristo. La ley, cuando Jesús dijo, Jesucristo consumado es, cumple la ley y entramos en el periodo de gracia. Pero es importante, hermano, porque eso, amén, es importante identificar en la cronología del tiempo, amén, cuando usted estudia la Biblia, en qué periodo, qué época, qué tiempo, la ley y la gracia, distinguir ciertas cosas, es importante. Cuando Él dijo, consumado es, entramos en la transición dejando la ley para entrar en la gracia. Y aquí sucedió algo. En la ley estaba lo que era el templo, el tabernáculo, y los sacerdotes ministraban para poder entrar a la presencia de Dios. El sumo sacerdote hacía todo el trabajo una vez al año. Había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y si usted lee Mateo 27:51, dice en el nombre de Jesús: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se fija, gracias. Se fija, hermano, cómo dice. Uno puede leer, por ejemplo, un lector va leyendo y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ahí, hasta ahí, no le toma importancia. Esto significaba mucho. El velo del templo al rasgarse, estamos viendo, hermano, que ahora el santuario ya no va a ser en la tierra, sino en el cielo. Ahora quedaba viejo el camino antiguo, esto quedó antiguo ya. Ahora los sacrificios, amén, y le digo esto, hermano, porque aquí hasta el católico, amén, anda bien perdido, pues los sacerdotes, todos los que tienen, amén, podemos mirar, hermano, el sacerdocio terminó hablando literalmente. El sacerdocio termina hablando literalmente, hermano, que usted ponía todo lo que tenía que ponerse. Hoy somos sacerdotes, pero de Cristo. El sacerdote, quiero que entienda esto, porque o sea, es importante que entienda, porque si no por ahí lo va a agarrar el católico, no. Amén. El sacerdote continúa espiritualmente. Escuche bien, espiritualmente somos sacerdotes de Cristo. Ahora Él es el sumo sacerdote, amén, pero en el sentido espiritual. ¿Me entiende? O sea, es importante que usted entienda eso, porque usted es un católico, no es que el sacerdote terminó, no, ¿cómo? Cristo es el sumo sacerdote, entonces lo va a agarrar de bajada. Es importante que usted distinga esto. El sacerdocio, hablando literalmente, terminó. Porque una vez, hermano, para siempre un sacrificio, amén, el sacrificio de Cristo era perfecto. Los sacrificios que ofrecían ellos, tenían que ofrecerlos, y amén, y como eran imperfectos, tenían que ofrecerlos año tras año, año tras año, año tras año. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes eran imperfectos, amén, morían los sacerdotes, sumos sacerdotes, y por eso, amén, año tras año tenían que hacerse. Si moría un sumo sacerdote, se ponía otro, pero este sumo sacerdote vive para siempre. Cada sumo sacerdote tenía que ser reemplazado, y como este no ha muerto, no muere, ¿quién lo va a reemplazar? No sé si me explico. Aquellos, amén, sacrificios, corderos, eran imperfectos, pero hasta que vino el sacrificio perfecto, ¿para qué tienen que hacer otros? ¿Me explico? Entonces, hermano, hablando literalmente, amén, usted hay que traer todo como veces se visten algunos. Eso terminó, porque usted sabe, hermano, que hasta para eso tenían que vestirse como Dios les decía. Hasta los calzoncillos, hermano, tenían, así dice, pues, lee, para subir las gradas no tenía que descubrirse su desnudez. Hasta para eso Dios quería santidad. Así como ve, dijeron, pues ¿quién se va a fijar debajo? El Señor dijo, hasta los calzoncillos cómo deben de ser. No sé si ha leído ahí.
Dios le requería, hermano, estrictamente sus vestimentas como deberían de ser. Ahí con respeto le digo, mira, hasta despertó. Pero así dice la Biblia, hermano. O sea, Dios le requería, por eso le digo, hoy usted mira muchas cosas, rituales, amén, pero normalmente, hermano, de acuerdo a la Biblia, o sea, todo eso está equivocado. Por eso usted mira el pueblo judío, ellos ya no hacen, amén, esos rituales, por varias razones. Amén, ellos no entendieron, ellos continuaron haciendo su ritual, pero hermano, pareciera que fue casualidad, no es casualidad. Amén, porque ahora el templo, podemos mirar, hermano, que el sacrificio, Cristo es el sacrificio. Ahora la iglesia es el templo. Aleluya. No sé, me explico, hermano. La iglesia es el templo del Espíritu Santo, es el templo de Dios. Se fija, entonces, por eso la importancia de entender, ellos siguieron haciendo sus sacrificios, pero ya la presencia de Dios se había ido, ya no estaba. El velo se rasgó y ahora el nuevo camino a través de Cristo, ahora nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote a la presencia de Dios. Pero ahora a través de Cristo todos podemos entrar a la presencia de Dios. Repito, hermano, todos podemos entrar a la presencia de Dios porque Él es el sumo sacerdote perfecto. Ahora, este templo de los judíos en el año 70 fue destruido. Fueron dispersados. Apenas en 1948 fueron traídos. Ahí están llegando, pero el templo no se ha edificado. Entonces, por lo tanto, hermano, el judío, hablando, amén, literalmente no tiene su templo y por lo tanto, amén, amén, aunque quiera hacer sacrificios, no tiene su templo. Pero le digo, porque hay religiones, por ejemplo el catolicismo, con respeto, ellos, amén, siguen haciendo todo ese ritual, amén, que le llaman, amén, amén, este sacrificio sin sangre, amén, ellos cada vez que hacen eso dicen que matan a Cristo ahí, o sea, pero realmente, amén, eso, hermano, no está correcto de acuerdo a la palabra de Dios, amén. Entonces, le explico esto, hermano, porque es importante que lo sepa, por cuando usted comparta, le digan esto, usted tenga conocimiento de esto, amén. Aquí vamos a parar, amén, gloria a Dios.